Si el infierno no existiera, los hombres lo habrían inventado. Las consecuencias son el resultado de cualquier decisión. La ley de acción y reacción de Isaac Newton afirma que toda acción genera una reacción de igual intensidad, pero en sentido opuesto. De este modo, aplicando esto a la moralidad, todas las cosas que hagamos tendrán una repercusión, ya sea de manera pronta o de manera tardía. Sin embargo, este dogma moral no siempre se cumple, y por consecuencia los seres humanos se vieron obligados a instaurar la justicia, aplicando un castigo a todos aquellos que la desobedecían. El castigo más severo era una muerte a veces rápida, o a veces muy dolorosa y vergonzosa. El código sumerio, Ur-Nammu, aproximadamente 2100 a.C., previó la pena de muerte para el homicidio y el adulterio. Por lo general se ejecutaba con la decapitación o el ahogamiento. En la antigua Roma incluso condenaban a pena de muerte por crucifixión a los ladrones y abusadores sexuales. Y podemos también compartir el ejemplo de Israel, en el cual una pena de muerte dolorosa era muy habitual para una gran cantidad de crímenes. A veces dichos crímenes no eran atroces, pero las consecuencias eran iguales. Un ejemplo muy claro de esto era que si una joven se casaba sin ser virgen, la sacaban del pueblo y la apedreaban. Sin embargo, en esta ocasión te pediré que seas muy imaginativo, pues nos vamos a adentrar en un mundo desconocido, un área en la cual casi todas las religiones y culturas concuerdan de su existencia, en donde la sentencia máxima del ser humano será simple a comparación del tormento eterno. De todos los infiernos analizaremos el más común, el infierno judeocristiano, de la mano de una persona que afirma haber documentado su descenso al Hades. Dice que despertó y se encontró en una celda de prisión como cualquier otra. Tenía barrotes y cerraduras, pero la puerta estaba abierta. Lo que se diferenciaba era que se sentía extremadamente caliente. Estaba tan caliente que sería difícil para un ser humano vivir en esas condiciones. 4 criaturas deformes se encontraban en la celda con él. Las 4 criaturas eran escamosas y con proporciones asimétricas. Él sentía que estaban allí para torturarlo por toda la eternidad. También podría sentir un odio que emanaba de ellos, un odio que, según él, los humanos éramos incapaces de sentir. Tampoco podía moverse, pero estaba en un estado de conciencia absoluta, sobre su alrededor, el tiempo que transcurría, el contexto en donde se encontraba. Uno de los demonios se acercó a él, tomándolo como un trapo lo torció y lanzándolo contra la pared sintió como se rompían muchos huesos de su cuerpo. Y otro con una de sus escamas comenzó a desollarlo vivo y a cortar su carne en tiras delgadas. No salía de su ser ni agua ni sangre, solo su carne era herida. Mientras esto pasaba no podía dejar de oler el infierno. Según él, es como el sulfuro, huevos podridos, heces y carne quemada, todo esto mezclado. Luego de un rato las criaturas lo dejaron salir de la celda. Arrastrándose como podía, solo había oscuridad. Sin embargo, millones y millones de personas se escuchaban gritando a la distancia. Entonces empezaron a ver llamas a lo lejos. Estas alumbraron el lugar que empezó a revelarse como una cúpula carmesí. Un erial estéril donde llamas emanaban del suelo y en un agujero de 3 millas de diámetro personas ardían sin poder escapar de su tormento, ya que ángeles caídos impedían su escape. Luego de estos y otros acontecimientos muy gráficos, afirma que Dios lo sacó de ese lugar para así poder advertir a la humanidad sobre el mundo que está debajo de sus pies.
Aunque hasta ahora hemos sido permisivos con nuestro nivel de credulidad, tenemos que respaldar todo esto, no con evidencias científicas dado la especulativa naturaleza fantástica que este tema posee, sino más bien concentrándonos en qué es el infierno en sí, y sobre todo quiénes son los condenados a este trágico destino. Podría continuar con explicaciones banales todo el día, sin embargo me limitaré a intentar explicarte su origen y concepto. El infierno como lo conocemos tiene su origen en la palabra Seol. Podríamos encajar el concepto general del Seol refiriéndonos a él como la morada de los muertos, en donde los judíos en un principio creían que sus difuntos iban a pasar la eternidad. En algunos momentos la Biblia describe este contexto como una extremidad cosmológica, es decir, no como un lugar sino como un estado, y por otro lado en algunas ocasiones el Seol es un entorno físico tangible. Para ver esto a más profundidad, examinaremos el primer caso en sentido figurado. En el libro de Jonás, capítulo 2, versículo 2, se encuentra el siguiente pasaje. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. El contexto de Jonás en este pasaje es que está dentro del vientre de un pez gigante, no necesariamente muerto o en la morada de los muertos, por lo que él mismo hace una alusión a que el estado en el que se encuentra es tan bajo que es semejante a no tener vida. De igual manera podemos ver el Seol con la representación que Cristo le da en su parábola de Lázaro y el hombre rico. Acá nos lo podemos tomar de manera literal, una de las representaciones más descriptivas del lugar de tormento. En este punto viene lo interesante. Las narraciones y descripciones del infierno o Seol no son comunes en la Biblia, lo cual da lugar a teorías conspiranoicas y deducciones sacadas de la manga. Especulaciones basadas en textos al azar, los cuales no podemos tomarnos como específicos porque no se refieren explícitamente a ellos. Sin embargo, hay casos inusuales donde sí se describe algunas características de los mismos. Uno de estos es el caso de Lázaro y el hombre rico. Jesús de Nazaret, principal exponente en explicar cosas que no estaban claras anteriormente, contó una historia a modo de parábola cuyo desarrollo es el siguiente. Había un hombre rico que presumía mucho de sus bienes. Cada día se aseguraba de hacérselo saber a sus súbditos con banquetes caros y celebraciones de carácter ostentoso. De igual manera, había también un mendigo que se sentaba en la puerta de la casa de este hombre, lleno de heridas, hambriento, ansiando comer las migajas que, por azar del destino, cayeran hacia él. Como todo ciclo vital, el mendigo murió, pero contemporáneo a él lo hizo también el hombre rico. Lo interesante de este caso es que había otra vida cuyo comienzo es después del velo mortal. El nombre de este mendigo era Lázaro. Este fue llevado por ángeles a la morada celestial luego de morir, al lugar de descanso. Sin embargo, el hombre rico no corrió con esa suerte. Este, después de morir, abrió sus ojos en el Hades. Acá podemos hacer un inciso. El redactor de esta historia es Lucas, un discípulo cuyo idioma de escritura era el griego. Por eso el nombre de Hades y no Seol. Continuamos. El rico se halló entre llamas y tormento. Alzó sus ojos y vio a Abraham, y junto a él estaba Lázaro. Lo que es inevitable de notar en esto es que desde el infierno se puede ver el cielo, ya sea porque están en conjunto o por una especie de conciencia u omnipresencia etérea cuya explicación de su forma de funcionamiento sería mera especulación por mi parte. El hombre rico le gritó desde su extremo del plano a Abraham, pidiendo a gritos agua. Sin embargo, este momento pasa la historia por la forma en la que lo dice. Por favor, padre Abraham, te ruego que le digas a Lázaro que moje su dedo en agua y lo pase por mi lengua, para refrescarme, porque estoy ardiendo en estas llamas. La forma en la que el escritor menciona esta línea de diálogo es para destacar la presencia de fuego intenso y calor absoluto del lugar. Abraham respondió a este diciéndole que él había tenido sus bienes en vida y en cambio Lázaro no. Por eso tiene cada uno su destino. Además destaca que había un gran abismo que los separaba de forma que nada podía pasar hacia el Hades y viceversa. La historia termina de manera increíblemente similar al relato de Bill Wiese.
el hombre rico implora a Abraham que lo deje advertirle a su familia de que este lugar existe, para que ellos no corran con la misma suerte. Pero ya este había sido condenado. En cambio, Bill estaba técnicamente vivo cuando su experiencia se llevaba a cabo, por lo que podía volver a la tierra, lo cual lo hace contradictorio a lo descrito en el relato de Jesús, donde se deja bien en claro que nada vivo entra, nada muerto sale. En el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 46, Jesús dice: «E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna». La palabra eterno, obviamente, sugiere que este castigo no tiene fin. También podríamos tomar como referencia a los hombres que descendieron vivos al Seol en Números 16, donde Coré se rebela contra el mandato de Moisés, llamando a 250 personas para que sean testigos de la rebelión. Por lo que en un intento de dejar en claro que Jehová estaba con él y su mandato no podía ser cuestionado, condena a Coré, a su familia y a los 250 que estaban con él a ser tragados por la tierra directo hacia el Hades. Luego de que esto pasara, la tierra los engulló como Moisés mandó. Pero luego de ser tragados, un fuego salió del cráter recién hecho. Imagino que dando a entender que no habían muerto como tal. Descendieron vivos al infierno. Con todo lo que hemos examinado y los ejemplos a los que nos hemos sometido, aún no rascamos la superficie de uno de los temas más investigados de la historia por parte de la filosofía y la teología. Así que finalizaré esta primera parte con un dato un poco perturbador que es posible que llegue a helarte la sangre, o a calentártela según sea el caso, y que te mantendrá a la espera de la segunda parte. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por si creías que ya era suficiente castigo, según la Biblia, incluso la muerte y el mismo infierno están condenados.